Ya hemos visto que una variable es como un cajón donde yo almaceno unos datos que además pueden ir cambiando según se va ejecutando el programa. Esto lo vamos a entender más claramente cuando veamos los ejemplos de este vídeo. Para ello, yo tengo aquí una página web en la que he hecho un párrafo al que le he dado un identificador demo. A este párrafo además le he puesto un borde. Este borde de aquí lo he hecho para que se pueda apreciar el párrafo incluso cuando está vacío como ahora. Y además tengo mis etiquetas script para escribir el código JavaScript dentro. Bien, lo primero que yo tengo que hacer para definir una variable es declararla. Esto se hace con la palabra var. Var x, esta x es ya una variable. Una vez que está declarada, yo le puedo asignar un valor. Y la asignación se realiza con el signo igual. X igual a 5, quiere decir que esta variable x está almacenando el valor 5. Puedo asignarle el valor de esta forma o se lo puedo asignar también al tiempo que la declaro. Esto es exactamente igual que lo anterior. He declarado mi variable y le he asignado el valor 5. Voy ahora a hacer que aparezca en el párrafo que he creado. Bien, si yo guardo y recargo, observad cómo en el párrafo aparece el número 5, que es el valor que almacena la variable x. No me aparece una x, que le he puesto yo aquí, sino el valor que almacena esa variable. Hay varios tipos de variables. Una de ellas son las variables numéricas, como la que hemos visto ahora. Cuando le he dado a x el valor 5, pues es una variable numérica. Pueden ser también variables de tipo string, es decir, de texto. En este caso, si yo a la x le doy un valor entre comillas, ese es el requerimiento de una variable de texto, tiene que ir el valor entre comillas, pues ahora ya es una variable de texto y si yo guardo y recargo, observad cómo aquí me aparece la palabra hola. Otro tipo de variables son las booleanas. Las booleanas pueden tomar dos valores, o bien verdadero o bien falso. Otro tipo de variables son los arrays o las listas. Son variables que contienen más de un valor y se ponen entre corchetes. Estos valores que almacena no tienen por qué ser todos del mismo tipo. Yo he puesto aquí 3 valores de tipo texto y puedo poner aquí un valor de tipo numérico, por ejemplo. Si guardo y recargo, observad cómo me saca la lista. Si yo quiero sacar un solo elemento de esta lista, por ejemplo el número 1, pues lo pondría aquí entre corchetes, el elemento 1 de la lista. Si guardo y recargo, fijaos cómo me ha sacado el segundo elemento de la lista, porque en las listas el primer elemento es el 0, el segundo el 1, el tercero el 2, el cuarto el 3. Un último tipo de variables son los objetos. Ya vimos que los objetos contenían propiedades, métodos e incluso otros objetos. Voy a definir aquí un objeto con 3 propiedades y esto se hace entre llaves y se va dando el nombre de la propiedad, 2 puntos y su valor. Por ejemplo, la primera propiedad nombre, 2 puntos y su valor. Coma, segunda propiedad. Bien, observad que las propiedades son a su vez también variables. Las dos primeras, la de nombre y apellido, son variables de tipo string, de tipo texto, y la tercera es una variable de tipo numérico. Si yo quiero llamar a alguna de estas propiedades, lo voy a hacer con la notación que ya hemos visto en los vídeos anteriores. Pues pondría, por ejemplo, x punto y el nombre de la propiedad. x.nombre, le voy a decir que me lo ponga en el párrafo demo. Si guardo y recargo, observad como aquí me ha puesto efectivamente la propiedad nombre, el valor que tiene esa propiedad de la variable x. Voy a definir ahora en este objeto también un método. Un método ya vimos que era una acción y que al fin y al cabo no era otra cosa que una función que ejecutaba un determinado código JavaScript. Bien, pues voy a poner una coma para definir mi método. Voy a hacerlo voy a hacer un salto de línea por claridad, más que por otra cosa. Y voy a llamar a mi método, por ejemplo, nombre completo, porque quiero que me devuelva el nombre con el apellido. Nombre completo, 2 puntos, y al ser una función, pues pongo función. Y entre las llaves voy a escribir el código que quiero que ejecute este método, que lo que quiero es que me devuelva, return, el nombre. Entonces le tendría que decir de este objeto la propiedad nombre
que me deje un espacio en blanco, pongo aquí un espacio entre comillas, y que me devuelva la propiedad de este objeto, apellido. Si yo ahora le pido que en el párrafo me ejecute la función, el método nombre completo, guardo y recargo, observar cómo efectivamente me aparece el nombre y el apellido, que es lo que me devuelve este método. Vamos a ver ahora qué son los condicionales. Un condicional lo que va a hacer es comprobar si se cumple una condición y en caso de que se cumpla va a ejecutar un determinado código, un código que no ejecutaría si no se cumple. Los condicionales se escriben así: if, la palabra si en inglés, entre paréntesis pondría la condición que tiene que comprobar y dentro de las llaves el código que tendría que ejecutar si se cumple esa condición. Si yo además quiero que ejecute otro código en el caso de que la condición no se cumpla, pondría aquí else y entre comillas pondría el código si no se cumple la condición. Si en el caso de que la condición no se cumpla quiero que compruebe una segunda condición, pues pondría else if condición 2 y aquí el código que se tendría que ejecutar en caso de que no se cumpliera la condición 1 pero sí se cumpliera la 2. Podría poner tantos else if como quisiera y si necesito acabar con un else para que lo ejecute un código en caso de que no cumpla ninguna de las condiciones anteriores. Quiero terminar explicando algo que nos va a ser útil a la hora de definir las condiciones. Fijaos, yo aquí he definido dos variables, la x que vale 5 y la y que vale 7, y he puesto aquí un condicional que le digo si x es igual a y, ejecuta este código. En teoría no debería ejecutarlo puesto que x no es igual a y. Pero el igual no es un operador de comparación, es decir, no está comparando si la x es igual a la y. El igual es un operador de asignación. Lo que está haciendo aquí es asignar a x el valor que tiene y. Es decir, a partir de aquí la x deja de valer 5 y vale 7. Lo podemos comprobar si yo guardo este documento y recargo la página, observad como el valor de x, que es el que le he dicho que me saque en el navegador, es 7. ¿Cómo puedo comparar entonces? Pues fijaos, para explicarlo he definido aquí dos variables, la x que vale 7 y además es de tipo numérico y la y que vale también 7, pero al ir entre comillas es una variable de tipo texto. Y además tengo aquí un condicional, en el caso de que x sea igual a y me va a decir en el párrafo que se cumple la condición y en el caso de que no, pues que no se cumple. Bien, pues hay dos operadores de comparación para comparar si dos variables son iguales. Uno es el que tiene dos signos iguales, el doble igual, y este comprueba únicamente si ambas variables tienen el mismo valor. Si yo guardo la página y recargo, efectivamente me dice que se cumple la condición. Y otro operador es el triple igual, y este comprueba tanto si las variables tienen el mismo valor como si son del mismo tipo. Luego en este caso no se cumpliría puesto que no son las dos del mismo tipo. Si yo guardo y recargo, observar cómo efectivamente me dice que no se cumple la condición.